Y bueno, hace 3 años Código Magenta comenzó a destapar todo este escándalo del famoso huachicol fiscal, este escándalo del contrabando de combustibles que se viene dando desde el sexenio del presidente López Obrador por personajes relacionados y vinculados a Morena a través de gentes como Sergio Carmona o como Ángel Ramírez, quienes pues trágicamente murieron, uno acribillado en San Pedro Garza García, otro despeñado en Colima, García entre Colima y Jalisco. Pero pues este asunto del huachicol fiscal todavía no termina y bueno, ya estamos ahora en las vísperas. Esta semana Código Magenta sacó una nueva y gran revelación, que es todo esto que hemos bautizado. En su tiempo bautizamos el huachicol fiscal como tal. Fue un bautizo de Código Magenta que decíamos, ¿cómo titulamos? Contrabando de combustible sin pagar impuestos. Pues contrabando es un huachicol y lo sin pagar impuestos es fiscal. Bueno, pues ahora tenemos un huachidiesel, que es este entramado hecho con premeditación, negocio de ventaja en el seno de la Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bartlett al frente de esta gran operación, con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora entiendo por qué en mi libro narro el episodio cuando me levanto de su mesa y no volví a hablar con el presidente, que no quiso enfrentar una denuncia de corrupción abierta con videos y con pruebas claras sobre Manuel Bartlett y su familia. No quiso entrarle. Me quedó claro que el presidente pues estaba operando también en la clandestinidad. Dije, ¿sabes qué? Esto no es de veras. Hasta aquí llegamos. Bueno, pues hoy entendemos lo que pasaba y por qué era más importante la complicidad que el presidente López Obrador tenía con Manuel Bartlett para crear qué? Crear esta situación de hacerle creer al pueblo mexicano que sí, efectivamente, habían contratos leoninos que el PRIAN había hecho con importantes productoras de gas en el mundo o comercializadoras como Iberdrola, como Sempra, como el Ecuador, Perú, etcétera. Y pues de pronto todo aquello fue satanizado, se proscribió el gas natural como combustible, se bajaron las palancas de todos esos contratos y empezó a la CFE a utilizar diésel, primero obviamente de Pemex, pero lo que se fue haciendo es un gran negocio con el diésel importado de contrabando, que al igual que los otros combustibles, no pagaba impuestos. El asunto es que aquí este Huachi Diesel, ¿sí? Se manejaba desde la CFE con beneplácito de CFE, llegándolo a comprar a mitad de precio en Estados Unidos y vendiéndolo al doble de precio en eh, aquí en México, a la CFE. La pregunta es quién lo vendía, quién facturaba. No hay forma de saberlo porque si ustedes se ponen a buscar esas cifras del consumo de gas natural en CFE y del consumo de diésel, están proscritas, no existen. Googleenlo y van a decirles ahí en el Google, estas cifras no están disponibles. Y el mejor caso de que es una manipulación lo da el caso de Mexicali Turbine, una empresa que al momento en que se hicieron las famosas cuatro plantas, dos en la península de Yucatán y dos en Baja California, para poder amortiguar la amenaza de los apagones y la deficiencia eléctrica en esas penínsulas de alto crecimiento, lo que terminamos por observar es que terminaron las plantas este año, pero no hay forma de echarlas a funcionar porque se les olvidó a los angelitos poner el ducto para el gas. Es decir, lo que decíamos esta semana en Código Magenta, construimos un carro sin tanque de gasolina. ¡Qué chulada! Y para esto, pues hemos estado jugueteando a ver cómo hacemos para quitarle el gas asociado a la planta de Mexicali 3 para dárselo a Mexicali 4 que solo opera con gas y darle el diésel a la planta de Mérida 3. Y en el caso de Mexicali, pues está pasando lo mismo. No, y se contrata una empresa que se bautiza como Mexicali Turbine, se crea en 2023, hace apenas 2 años, les dan el contrato de la emergencia.
que a pesar de que gastamos 2.500 millones de dólares para las nuevas plantas que no se pueden operar, y si se llegaran a operar será en 2027 o 2028 cuando acaben el gasoducto, pues la emergencia implica otro contrato de casi 300 millones de dólares para poner turbinas pequeñas o motores pequeños que generen electricidad por un valor de casi 300 millones de dólares que al día de hoy ya debían estar operando el 15 de mayo. No se ha hecho ninguna operación. Tardarán 30 o 60 días en que esto se pueda quizá ver. Y en el ínterin ya empezaron los apagones. Rodrigo, ¿qué tenemos de este guachidiesel? A ver, Ramón, ni siquiera Sergio Carmona, el original rey del huachicol, con quien empezó toda esta trama de contrabando de combustible, había soñado una estructura tan perfecta como para que quien fuera el cliente final de este guachidiesel sea nada más y nada menos que una empresa paraestatal del Estado mexicano. Y un tema que hay que decirlo porque es muy importante. No lo está haciendo a motu propio la Comisión Federal de Electricidad, sino que está utilizando una subsidiaria privada, que es CFE Energía, para abrirle la puerta a toda una pléyade de brokers del guachidiesel. Es decir, CFE Energía, que está lejos del escrutinio de la Secretaría de Anticorrupción, lejos del escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación, que es un entramado legal que puede utilizar fideicomisos para ocultar proyectos estratégicos del balance general, para ocultar deudas y para ocultar detalles, pues tiene firmado un contrato de 2.600 millones de pesos por solo 157 días con esta empresa Mexicali Turbine, que fue creada apenas en agosto de 2023. Es decir, se crea una empresa fachada para que esa empresa fachada, en un contrato diseñado para que pueda celebrar contratos independientes con otros suministradores de combustible, es decir, el intermediario del intermediario de los guachicoleros, para que se le venda guachidiesel a la Comisión Federal de Electricidad. Es un negocio redondo por donde se le vea. Y estos 2.600 millones de pesos que estamos mencionando es solo un contrato para 4 puntos de interconexión en la península de Yucatán. Hay todavía mucho más unidades generadoras de electricidad en todo el país. Son más de 120 que pueden utilizar diésel. Es decir, esto es un negocio abierto. ¿Quién se está quedando con ese dinero? Hay que seguir la ruta. Ahora entendemos por qué el señor expresidente Andrés Manuel López Obrador le insistía a la presidenta Claudia Sheinbaum que dejara 2, 3 años más a Manuel Bartlett para que estabilizara el sistema eléctrico nacional, quizá para que siguiera el negocio que tanto planearon, Gregorio. Pues aquí, digo, número uno, mi reconocimiento a ti, Ramón, a Rodrigo, a todo el equipo de Código Magenta por este reportaje de investigación que ha sido también merecedor de una mención por parte de Financial Times. O sea, se ha replicado no solo en medios nacionales, sino en medios internacionales, ¿no? Y eso habla del rigor periodístico que se realiza en esta casa, en Código Magenta, lo cual me da mucho gusto colaborar con ustedes en estas mesas de conversación alguna vez al mes por lo menos, ¿no? Y decirles que, bueno, realmente la repercusión que esto va a tener, o sea, yo creo que alcanzar a dimensionar lo que esto va a impactar en nuestro país. O sea, estás hablando de que estás bloqueando, ¿no? Propiamente la apertura a las energías verdes, a las energías limpias, al progreso que deberíamos de tener como país. O sea, realmente es alguien que no solamente se está enriqueciendo, sino que está perjudicando ampliamente el progreso de una nación. Entonces yo creo que estamos hablando de una situación de mucho mayores dimensiones. Si bien se ha mencionado aquí que no tenemos suficiente capacidad generadora de energía, que lo estamos viviendo en ciudades como la zona metropolitana de Monterrey, en donde tenemos ya apagones frecuentes, ahora que se venga ya más duro el calor y las altas temperaturas, lo vamos a resentir. ¿Y qué necesitamos? Pues otras fuentes de energía. Pero si los señores que en teoría deberían de proveernos de buena electricidad, pues están buscando primero hacer sus negocios y luego generar otras fuentes alternas de energía, pues ¿a dónde vamos a dar? Entonces, ojalá que realmente se tomen cartas en el asunto, que esto se amplíe, esta investigación periodística, que llegue a las instancias correspondientes y que podamos encontrar los culpables. Como tú bien lo decías, Ramón, hay preguntas que quedan en el aire
con respecto a este trabajo Bueno, periodístico? un tema importante a raíz de la publicación de este reportaje de Financial Times, que ya pone el foco internacional sobre el gran negocio del huachicol fiscal y dice, cuidado, porque México es uno de los mercados negros más grandes del mundo en materia de hidrocarburos. Es decir, esto no es un tema de pecata minuto, es algo que todo el mundo tiene que estar viendo. Y algo que dice ese reportaje del Financial Times es, dice, mucho de lo que está entrando a través de huachicol es precisamente diésel. Y ese diésel, ¿dónde se está acomodando? Pues ahora sabemos que se está acomodando en la Comisión Federal de Electricidad y en estas unidades generadoras de energía. Y yo quiero hacer también otra mención que tiene que ver un poco con el bloque anterior, que es esta famosa lista de políticos y operadores extraditables. Pues muchos de esos políticos y operadores extraditables tienen que ver con el negocio del huachicol fiscal. Justamente esta semana también publica, en paralelo a Código Magenta, en paralelo al Financial Times, N+, Televisa, una investigación que habla también ahora no del señor de los buques, sino del señor de los trenes, de cómo se traía huachicol desde Estados Unidos a través de ferrocarriles y que un personaje nombre Arnold Rojas Tame pues se ganó esos contratos en gran medida por su cercanía al general André Fullón, que fue el último titular de aduanas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y vuelve a aparecer el general Fullón porque ya había sido señalado también por cercanía con Ángel Arnoldo Ramírez, el heredero de la estructura de Sergio Carmona, y había sido señalado también por contralínea por ser un personaje que tenía conexión también a Juan Carlos Madero Larios, quien es señalado por la propia Sedena como un epicentro de corrupción en aduanas. Y no olvidemos ahora que en Mexicali Turbines pues aparecen personajes ahí de muy dudosa reputación que tienen también antecedentes de huachicoleo y que pues estaba asomando el rostro de la pareja de Manuel Bartlett, Julia Abdalá, que de una u otra manera se ve que es una especie de consigliere con todos los personajes que han intervenido en esta trama del huachidiesel, que ya iremos revelando aquí en Código Magenta porque llevamos 3 series, 3 partes de la serie, pero todavía faltan un par de ellas, así que manténganse ustedes aquí al foco porque esto apenas comienza. Esta corrupción es el negocio del siglo en este país. Si alguien creía que en su momento PMI, Pemex Internacional, en la época neoliberal, saqueaba con $1, $2 o $3 por barril en la venta en el mercado spot de algunos buques que hacían o los brokers que no tenían en su equivalente a CFE Energía, PMI era totalmente el parapeto para que nadie se asomara de parte del Congreso a lo que estaba ocurriendo, pues son juegos de niños contra lo que se ideó tanto en el huachicol fiscal como en el huachidiesel. Teníamos el huachicol picado en los ductos, que con ese el presidente comenzó a decir la guerra contra ese. Qué curioso que López Obrador inicie las guerras contra todas las deficiencias de este país y esas guerras que él se inventó y se creó hayan terminado por dejar peores situaciones. Lo hizo en la salud, lo hizo en la educación, lo hizo en la cuestión de Pemex, lo hizo con la CFE y ya vemos que donde levanten ahorita las cuestiones se encuentra corrupción, pero ninguna corrupción, ni el Tren Maya, ni Dos Bocas, ni todo lo que se haya hecho el AIFA y demás, palidecen frente a lo que vamos a terminar por hacer cuentas a la hora del huachicol fiscal. Estén pendientes, próxima semana, nuevos capítulos.